Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdón. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Estamos cerrando el fin de semana con un nuevo video en el canal Under Army. Va a ser de las pocas veces, creo yo, ahora habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero va a ser de las pocas veces que vamos a estar haciendo más de un video en una tan poca cantidad de tiempo, ¿no? Porque el último video que lanzamos fue el viernes, con el video de Wonder Horse, una de las bandas más interesantes de la actualidad en cuanto a rock. Y hoy, así como abrimos una sección el pasado viernes, hoy vamos a abrir otra en este canal Under Army. Vamos a empezar a hablar un poco de cine. Esto es algo que voy a empezar a hacer cada tanto. No va a ser, probablemente no sea la regla en el canal que constantemente estemos lanzando reseñas de películas o qué sé yo, porque obviamente es mucho más fácil escuchar música que ir al cine constantemente, pero bueno, cada tanto quiero hacer esto de hablar un poco de cine, porque siento que realmente vale la pena. Voy a hablar de cine, cada tanto voy a hablar de alguna serie. Ya tengo una serie que estoy esperando su final con ansias para poder hablar de ella a profundidad, pero bueno, no, lamentablemente voy a tener que esperar casi 2 meses para que eso se dé. Ya en el video de crayolas de información acerca de esa serie, no la voy a dar acá, pero la sección de cine la vamos a abrir hoy, hablando de, digámosle, la nueva película paraguaya sensación del momento, podríamos decir, que es Narciso, del director paraguayo Marcelo Martínez. Y esta película llegó a los cines nacionales oficialmente llegó el pasado jueves, pero el preestreno se hizo el miércoles con varios invitados y demás. Yo la vi el viernes, me quedé en Paseo de la Galería para verlo en Cinemark. La verdad que me sorprendió la recepción que tuvo. O sea, yo sabía que la película estaba siendo bastante promocionada, pero para ser una película paraguaya con el ritmo que tiene y con el tema que toca, o con uno de los temas que toca, al menos siendo un tema tan polémico en este país tan particular, me sorprendió la recepción. Había mucha gente en el cine y era el segundo día. O sea, digamos que el boca en boca, las recomendaciones estaban como funcionando, y evidentemente la película está teniendo un recorrido bastante interesante. No sé cómo habrá sido el resto del fin de semana, ayer, hoy domingo, porque estoy grabando esto el domingo por la tarde, probablemente lo publique hoy si Dios quiere, el análisis, digo. Así que bueno, tenía muchas ganas de hablar de esto, porque además Marcelo Martínez es un director que, pese a ciertas cuestiones más allá de lo artístico y de lo profesional, con las que yo no comulgo con él, tengo que reconocer que es un director de los paraguayos, al menos es uno de los mejores, junto con Tana, y junto con el dúo de Tana y Juan Carlos Manelli y Tana Shembori, probablemente es de los más influyentes que ha habido en los últimos años. Esta renovación del cine paraguayo, esta puesta en marcha del cine paraguayo a gran escala, que comenzó en la década pasada, en la década del 2010, y que hoy en día se sigue extendiendo, sin duda que Marcelo Martínez ha sido un protagonista absoluto. Así que valía la pena hablar de Narciso. Y probablemente en el futuro, habrá que ver cuándo podremos hacer eso, vamos a hablar también de su primer largometraje, que es Las Herederas. Y habrá que ver también si de su primer largometraje, no sé si dije cortometraje, no me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Y probablemente en el futuro también, ¿por qué no?, podamos hablar un poco de sus cortometrajes con los que se dio a conocer. Ya veremos si hay tiempo para eso. En fin, ahora comencemos un poco con la historia y hablemos un poco de Marcelo Martínez, y que es bastante importante hablar de quién es él, de cómo llegó a este punto y de cómo se hizo conocido. Marcelo Martínez, que bueno, estudió comunicación originalmente en la Universidad Católica de Asunción, posteriormente fue a estudiar al extranjero. Digámosle que, bueno, estudió, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión de realización audiovisual y demás, la estudió en el extranjero. Y digámosle que salta a la fama. Yo siempre digo lo mismo de Paraguay, ¿no? Que acá en Paraguay no hay gente famosa, en Paraguay hay gente conocida, que no es lo mismo. Se hace conocido, por decirlo de alguna manera, Marcelo Martínez en el año 2009, con su primer cortometraje, al menos de que se tiene registro, que es Caraí Norte. Caraí Norte se estrena en el año 2009. Yo recuerdo que en aquella época en Unicanal, que es un canal que sigue existiendo, Canal 8,
había un programa que se llamaba De la Claqueta, que de hecho sigue también existiendo, ya con otro enfoque, pero en ese momento estaba comenzando recién. Era conducido por una muy joven Denise Hutter, que hoy en día es una conductora bastante reconocida en otros canales. De la Claqueta era un programa que hablaba específicamente de cine paraguayo, de cine en general, pero sobre todo de cine paraguayo, y recuerdo que vi Caraí Norte en De la Claqueta, normalmente salía al aire los sábados a la noche. Yo no me perdía un capítulo. En aquella época Unicanal era uno de los pocos canales que apostaba por programación innovadora y que apoyaba el arte y la cultura de una manera interesante dentro de lo que era la televisión paraguaya. Bueno, Caraí Norte yo lo vi por primera vez en Unicanal en De la Claqueta. No recuerdo si a Martinez incluso llegaron a entrevistar en el programa, creo que sí, probablemente sí. Y bueno, Caraí Norte fue un cortometraje que tuvo bastante éxito, o sea, bastante reconocimiento sobre todo, porque la verdad era un cortometraje que estaba basado en un relato, en un cuento paraguayo de hace mucho tiempo, hace muchos años. Y la verdad que yo me estaba revisando, lo vi Caraí Norte ahora antes de hacer este análisis para rememorarlo, y la verdad que dije, sí, es un gran cortometraje, sin duda que es un gran cortometraje, muy ya estableciendo mucho el tono que siempre iba a tener Martinez en sus películas, muchos silencios, mucha tranquilidad, mucho subtexto audiovisual que uno tiene que interpretar, pero sin llegar a ser cansino. Ya eso se ve en Caraí Norte. Al año siguiente, en el año 2010, saca otro cortometraje que también llama bastante la atención, que se llama Calle Última. Ese creo que lo vi, no recuerdo si lo vi en el canal educativo del Estado en esa época, que se llamaba Andurapé, que era una especie de canal encuentro que armó el gobierno de Fernando Lugo. No recuerdo si lo vi ahí o en la futura TV Pública. Ya vamos a hablar de TV Pública porque Martinez también es un protagonista. Bueno, Calle Última también tuvo bastante reconocimiento, también es un buen cortometraje. Caraí Norte me gusta un poco más, pero bueno. Y posteriormente se hizo todavía más conocido Martinez cuando fue el principal impulsor y por ende el director de la televisión pública, del canal público del Estado. La televisión pública acá en Paraguay nunca se había desarrollado como tal hasta el gobierno de Fernando Lugo. Hoy en día es Paraguay TV, tiene otro nombre, pero es básicamente lo mismo, es un canal del Estado. Acá en Paraguay nunca había habido un canal de televisión propiamente estatal. Sí existía Radio Nacional del Paraguay, que era del Estado, pero nunca había existido un canal del Estado propiamente dicho. Bueno, el primero de todos, que en un principio se llamó la TV Pública Paraguay, copiando un poco lo que pasaba en Argentina con el Canal 7, que antes era ATC. Bueno, se crea en el año 2010, 2011 aproximadamente, sale al aire, creo que en 2011 sale al aire por primera vez, y Martinez fue su principal impulsor y su primer director. TV Pública era un canal que yo veía bastante, porque hay que reconocer que más allá de cierto veneno ideológico que tenía muchos de sus contenidos, eran contenidos muy interesantes para ver. Hablaban mucho de historia, hablaban mucho de cultura, promocionaban artistas. Sin duda que la TV Pública en la época de Lugo, en la época en la cual Martinez manejó la radio, manejó el canal, fue sin duda su mejor época en cuanto a calidad. Yo siempre lo veía, como dije, más allá de cierto venenito ideológico que tenían inyectados algunos de sus contenidos, que se notaba, pero bueno, era otra época. Ya vamos a hablar también de eso, ya vamos a hablar también de Martinez en ese sentido, ¿verdad? Porque Martinez tiene una particularidad respecto a su cuestión, su manera de pensar políticamente hablando y demás. En el año 2012, durante junio, Fernando Lugo es sacado del gobierno, formalmente a través de un juicio político que se le hace en el Congreso debido a la masacre de Curuguatú. Muchos de ustedes sabrán lo que pasó habrá gente que recordará aquel hecho, habrá gente que no. Por una cuestión que tenía como trasfondo la disputa de tierras en el interior, que es un problema que Paraguay viene arrastrando desde hace siglos. Se dio la muerte de campesinos y policías en una tierra que estaba en disputa en la zona de Curuguatú. Campos Morombí se llamaba Campos Morombí era el nombre oficial, los campesinos que estaban ocupando lo llamaban Marinacue, bueno, en fin. Ese hecho termina causando el juicio político, formalmente el juicio político que termina destituyendo a Lugo. Mucha gente catalogó aquella destitución de Lugo como un golpe de estado parlamentario, lo llamaban golpe parlamentario de hecho, hasta el día de hoy hay mucha gente que lo sigue llamando así. Bueno, yo ya no me voy a meter en esa polémica. Sí estoy de acuerdo en que otros gobiernos que vinieron después capaz hicieron más mérito para ser echados que Lugo. Lugo, obviamente, a mí Lugo no me gustó su gobierno, a mí casi ningún gobierno en democracia me ha gustado, obviamente la dictadura es 10 veces peor,
y Lugo no es la excepción. Lugo a mí no me gustó como presidente, pese a que obviamente como la gran mayoría del pueblo me puse feliz cuando ganó, pero en líneas generales no me gustó su gobierno. Pero bueno, yo hubiese preferido que terminara por lo menos su mandato. Ni ese gusto no pudimos dar los paraguayos de que el único gobierno no colorado que hemos tenido en 80 años termine su gobierno. Pero bueno, cosas que pasan. Cuando ocurre lo de Lugo, cuando Lugo es echado del poder, Martinezzi, bueno, no recuerdo si lo llegaron a echar directamente o si él renunció, pero lo que sí recuerdo es que Martinezzi era una persona que estaba muy comprometida con el gobierno en ese momento, trabajaba para él, pero a nivel ideológico podríamos decir que también estaba bastante alineado. Y bueno, fue uno de los principales impulsores de la idea de que lo que había pasado con Lugo fue un golpe parlamentario y no un juicio político formal como tal. O sea que básicamente la salida de Lugo era una cuestión que respondía a intereses políticos espurios y demás, que también puede ser, ¿por qué no? Y bueno, hizo todo un escándalo. Recuerdo que armó una especie de festival improvisado frente a las oficinas de la TV pública ahí sobre la calle Alberdi, donde un montón de gente se presentaba y un montón de artistas se presentaban y un montón de gente iba a protestar en contra de la salida de Lugo y decían no al golpe y demás. Bueno, fue todo tendríamos que hacer, si alguna vez tuviese un canal de historia hablaría de eso, porque es muy complejo de explicar lo que pasó en esos días. Era una época además en la cual la izquierda en Latinoamérica estaba muy fuerte todavía, a diferencia de ahora. Lugo, el hecho de que Fernando Lugo haya ganado las elecciones acá, de hecho era una prueba de lo fuerte que estaba la izquierda en Latinoamérica, porque este es un país que normalmente detesta a la izquierda, hay que ser sinceros en eso. Pero bueno, muy rápido también la gente se le puso en contra. Hoy en día nos quieren convencer de que el gobierno de Lugo era popular. No te voy a decir que era el gobierno más odiado que hemos tenido, pero excesivamente popular no era, seamos sinceros. En fin. Luego de eso, Martinezzi ya de manera efectiva se centra en su carrera cinematográfica, hasta que en el año 2018 estrena su primer largometraje oficial y su primer gran éxito, podríamos llamar, que es Las Herederas. Las Herederas se estrena en el año 2018, ya tocando un tema que se va a repetir en la película de ahora, que ahora se acaba de lanzar, que es Narciso, que era la cuestión LGBT, pero de una manera muy sutil. Esto es una cosa que le tengo que reconocer a Martinezzi, él no juega con el morbo cuando toca esos temas. Ya me extenderé sobre eso cuando hable específicamente de la película Narciso. Las Herederas tuvo un gran éxito. Anna Brum, que es una de las protagonistas de la película, llegó incluso a ser premiada. El Congreso incluso llegó a reconocer tanto a los actores como a los creadores de la película. Margarita Irún, que repite ahora en Narciso, también fue una de las protagonistas en Las Herederas. Recuerdo que se armó toda una polémica cuando los protagonistas, o digamos toda la gente que formó parte de la película, volvió al país para ser reconocida por el Congreso. Bueno, ustedes saben que una parte importante del Congreso siempre está bastante alineada con las ideologías machistas, bueno, con esta manera de pensar tan machista que lamentablemente existe de manera cultural acá en Paraguay. Y recuerdo que se armó un escándalo porque iban a recibir un reconocimiento por parte del Congreso y algunos senadores, algunos diputados salieron, no, que no puede ser que esta película de tortillera acá venga a ser premiada y qué sé yo. Bueno, bizarreadas que pasan acá en Paraguay. Lo que sí es que la película dejó su impronta. Yo recuerdo que fui a verla al cine, me gustó bastante. El final como que me dejó un poco digamos dudoso, porque dije, no terminaba de entender si me gustaba o no. Y curiosamente esto se va a repetir en Narciso. Ya voy a llegar a eso. Cuando hablemos de Las Herederas, cuando en su momento toque hablar propiamente de un análisis de Las Herederas, yo creo que me extenderé más sobre ese tema. Luego del éxito de Las Herederas, Martinezzi continúa su carrera, se desarrolla bastante en Europa y demás, y es así que llegamos hoy, en el año 2026, al estreno de esta película Narciso, que originalmente se estrena creo que en febrero, se empieza a ver en febrero en los festivales de Europa. Es bastante aclamada,
y se estrenó esta semana ya oficialmente en Paraguay. Hay que decir bueno, ya creo que la historia está completa, ya está completamente cubierta. Vamos a hablar ya de la película en sí, y quiero hablar de una cuestión, quiero hablar de Martinezzi en un punto particular de él, porque bueno, es importante entender esto para entender también de dónde viene su cine, de dónde vienen sus ideas, de dónde vienen las cosas que expresa en su cine y demás. Martinezzi es un tipo que es un director de cine, no quiero ser respetuoso con él. Es un director de cine que, bueno, tiene esta particularidad de que es un tipo relativamente muy ideologizado. Como dije, él estaba muy vinculado al gobierno de Lugo porque trabajaba para él, pero también tenía vínculos ideológicos con el gobierno de Lugo. Él estaba muy en coherencia con lo que era la izquierda en esa época, o con lo que promovía la izquierda en esa época. No sé si él se considera formalmente de izquierda, eso no lo sé, porque no he tenido el gusto de hablar con él. Sí, una vez asistí en el año 2012, poco después de que él fuera echado de que se dejara la televisión pública, sí asistí a una conferencia que él dio en un congreso de comunicación organizado por la Facultad de Filosofía de la UNA, donde yo estudiaba. Yo asistí y él fue uno de los ponentes. Yo formé parte de ese como público, digo, formé parte de esa ponencia que dio él. Y bueno, para empezar, aquel congreso como tal estaba muy tirado hacia la izquierda, porque en esa época gran parte de las facultades que enseñaban comunicación en todo el continente estaban muy tiradas hacia la izquierda, y muchos de los ponentes eran personas que medio tiraban también hacia la izquierda, y Martinezzi no era medio que no era la excepción. Entonces es como que, bueno, uno tiene que tener eso en cuenta, porque Martinezzi siempre ha hablado en su cine hay como varios puntos comunes que él siempre toca. Las revoluciones, las disputas políticas en tiempos de antaño acá en Paraguay, que normalmente eran bastante sangrientas. Eso se ve en Caray Norte, por ejemplo. Ese es el trasfondo, a pesar de que no es el centro de la historia, el trasfondo es ese. La desigualdad social y los tremendos daños que genera gran parte de la población, eso se ve en Calle Última. Y los grupos que podríamos decir marginados o excluidos, que eso se ve, y la hipocresía que hay detrás de eso. Eso se ve en Las Herederas, y en gran medida también se ve en Narciso. En Narciso en particular, lo que hace Martinezzi es, digámosle, hablar de ese grupo, digamos, excluido totalmente de la sociedad y absolutamente mal visto en los tiempos en los que se desarrolla la historia, finales de los 50 estamos hablando. ¿Cuál es ese grupo? Bueno, obviamente el grupo de los homosexuales, que en esa época eran, o sea, si en Europa, si en Estados Unidos en aquella época, finales de los 50, los homosexuales eran mal vistos, imagínense acá, en la década del 50, o sea, era 10 veces, 15, 20 veces peor. La historia se desarrolla en esa época, en los 50. El centro, digamos, los personajes tienen esta cuestión de que muchos de ellos son homosexuales, y se ve un poco cómo se desarrolla la relación entre ellos y los problemas que tienen. Pero al mismo tiempo el trasfondo de la película habla principalmente de la represión que existía, ya que empezaba ya a aparecer en aquella época del gobierno de Stroessner. Estamos hablando de que la película se ambienta en el 59. Stroessner había asumido en el 54 como presidente, era en ese momento el sexto año de gobierno, sería algo así, no, el quinto año de gobierno de Stroessner. Y curiosamente en la película no se nombra a Stroessner como tal, no usan su nombre, lo llaman nada más el Rubio, que era el apodo que mucha gente le daba a Stroessner durante su gobierno. Hasta el día de hoy hay gente que lo llama así, por el tema de que él tenía ancestros alemanes y demás. Y bueno, básicamente la historia se centra en retratar el ambiente de represión que ya empezaba a existir en esa época en Paraguay, el submundo de la gente que era homosexual, la visión que tenía la ciudadanía de esa época sobre los homosexuales, que era 100.000 veces mucho más rígida y mucho más represiva que la que tiene hoy en día. O sea, yo hace un rato dije que Paraguay tiene una cultura muy machista y muy homofóbica, cosa que obviamente es verdad, pero hoy en día, dentro de todo, creo yo que
más salvando ciertas cuestiones muy específicas, la gente que es homosexual dentro de todo puede más o menos desarrollar una vida normal. Sí es cierto que hay muchos prejuicios y demás, pero dentro de todo esa gente puede vivir su vida sin ningún tipo de problema, sin que oficialmente haya gente sin que toda una sociedad busque reprimirlo directamente o directamente eliminarlo. En la época en la cual se desarrolló la película, sí. Ahí en esa época era así, o sea, literalmente vos eras homosexual y eras un enfermo mental que por poco eras un criminal, o directamente eras un criminal. Que de hecho en la película se retrata que la sociedad de la época veía a los homosexuales directamente como criminales. Lo meritorio de Martinezzi, y esto yo se lo tengo que reconocer, es que más allá, a pesar de que es un tipo que evidentemente tiene estas cuestiones muy ideologizadas dentro de su pensamiento personal y de su pensamiento político, es un tipo que es un director que sabe poner la narración por encima de eso. Él te puede dar un mensaje político, pero muy sutil y muy elegante, simplemente limitándose a retratar una realidad y dejando que vos saques tus propias conclusiones. Él tiene su pensamiento, pero deja que vos saques tus propias conclusiones mostrándote una realidad que existía y te deja a vos reflexionar. Eso es lo que yo creo que el principal mérito de Martinezzi como director es ese, y él logró eso en Las Herederas y en cierta manera también lo logra acá lo logra en Narciso. Hay que hablar también de dónde viene la historia de Narciso, porque la historia de Narciso está basado en un hecho real, que es el famoso caso de los 108 y un quemado, o el caso puto 108. El que es paraguayo sabe muy bien que el 108 es un número que carga un estigma muy fuerte. ¿Por qué? A ver, voy a contar la historia original, que es en la que se basa la historia del libro de Rodríguez Alcalá, a ver, la historia oficial de Narciso nace de un libro de Rodríguez Alcalá, y Martinezzi toma ese libro y lo adapta al cine. Pero el libro de Alcalá, al mismo tiempo, Alcalá es un escritor paraguayo que sigue vivo, el libro de Alcalá al mismo tiempo es una adaptación de un hecho real que ocurrió a finales de los 50 en Paraguay con un locutor de radio. A ver, ¿cuál es la historia oficial? La historia, digamos, real, la historia de la vida real. A finales de los 50, en una radio que está ubicada en Barrio Obrero, de donde yo soy oriundo y donde sigo viviendo, que se llamaba Radio Comuneros, existía un locutor de radio que se llamaba Bernardo Aranda. Bernardo Aranda es muy importante para el país, para digamos la radiofonía nacional y para la música nacional, porque fue uno de los primerísimos difusores del rock and roll acá en Paraguay. En cierta manera Bernardo Aranda fue la primera estrella de rock sin ser músico en este país. Fue uno de los primeros que difundió ese tipo de música acá en la Radio Comuneros. Él tenía un programa especial donde se dedicaba a pasar rock and roll. El rock and roll obviamente primigenio, Elvis, Chuck Berry y demás. Era también bailarín. Y la cuestión con él era que se sospechaba, nunca se terminó de confirmar, pero parece, todo indica que probablemente era verdad, que él era homosexual. Esa era la cuestión. Él, por lo que se sabe, sufría bastante persecución, vivía con miedo en nuestro país, a pesar de que él era una persona relativamente famosa. Él vivía con el miedo constante de que lo pudiesen hacer algo por sus preferencias. Llegó incluso a viajar a Río de Janeiro durante un tiempo para escaparse de todo ese ambiente tan represivo que existía respecto a raíz de digamos, de la orientación sexual que probablemente él tenía, hasta que en un momento de sorpresa terminó volviendo al país, y él mismo llegó a decirle a un familiar suyo, a su hermano, llegó a decirle medio que me obligaron a venir. Él no quería volver porque sabía que si venía acá iba a tener más problemas que otra cosa, pero por alguna razón alguien lo obligó a volver, no se sabe cómo, eso nunca se especificó. Esto lo cuenta el sobrino de Bernardo Aranda en una entrevista que dio recientemente para un programa, hace un año aproximadamente, dio una entrevista el sobrino de Bernardo Aranda sobre su tío en un programa que se llama Escena del Crimen, que lo dan por un canal y que está subido a YouTube. Pueden ir a buscarlo si quieren. La cuestión es que, bueno, Bernardo Aranda vuelve a Paraguay, retoma su programa en Radio Comuneros, y bueno, un día, una mañana, el país se despierta con la noticia de que este hombre había fallecido calcinado en su habitación de su casa, ubicada a media cuadra
de la radio Comuneros. ¿Dónde estaba su casa? Para los que no saben, estaba en la zona de en la calle Novena Proyectadas y Estados Unidos. Entre paréntesis quiero decir que una de las razones por las que yo tenía tantas ganas de ver esta película era porque en parte me toca, por una cuestión geográfica, por decirlo de alguna manera, me interesaba mucho verla porque yo soy de Barrio Obrero. Radio Comuneros, que es la radio donde la radio verdadera donde todo esto se desarrolló, está en Barrio Obrero. O sea, a ver, yo vivo un poco más hacia la frontera con Roberto Le Petit, pero sigo estando en Barrio Obrero. La que sí vive, la que sí vive muy cerca del lugar donde todo esto se desarrolló es mi mamá. La casa de mi vieja está a unas cuadras nada más de lo que era Radio Comuneros y de la casa de Bernardo Aranda. Si bien mi vieja nació un poquito después de lo que ocurrió con Bernardo Aranda, ella recuerda muy bien lo que era Radio Comuneros, que siguió existiendo creo que hasta pasados los años 70. Ella recuerda, por ejemplo, cómo era el estudio, cómo era la fachada, y recuerda una escalera, que eso se retrata muy bien en la película, ya voy a llegar a eso. Recuerda una escalera que uno tenía que subir y había un gigantesco auditorio con un escenario en el fondo muy grande. En esa época se hacían shows en vivo que se transmitían por la radio en vivo, con gente y todo lo demás. Luis Alberto de Paraná incluso llegó a tocar en Radio Comuneros en su momento. O sea, era un lugar bastante concurrido en aquella época. Y bueno, Bernardo Aranda era uno de las estrellas, la estrella joven, podríamos decir, de Radio Comuneros, pasando rock and roll y demás. Entonces, por una cuestión de interés geográfico de mi zona, como que tenía muchas ganas de ver cómo retrataban a Radio Comuneros en aquella época. Obviamente en la película el nombre de la radio está cambiado, se llama Radio Capital. Bueno, una vez que Bernardo Aranda es asesinado, ocurre el famoso caso de los 108. ¿Qué pasa? O sea, como se sospechaba que Bernardo era homosexual, y en aquella época los homosexuales eran perseguidos y directamente mal vistos por toda la sociedad, se hace una lista de homosexuales que vivían en Asunción que podían haber sido potenciales partícipes del asesinato de Bernardo Aranda. Esa lista contenía a 108 de ellos. Y ahí quedó la famosa frase de 108 y un quemado, o puto 108, que hasta el día de hoy el número 108 está relacionado con los homosexuales. De hecho, para que vean nada más lo mucho que ese número, digamos, quedó impregnado culturalmente en la gente, y la gente directamente lo relaciona con ese tema. Cuando yo era nene y me iba a jugar partido en la esquina con mis amigos y demás, lo normal era que siempre cuando uno va a jugar partido en la esquina y demás, uno siempre tiene una camiseta de fútbol que normalmente en esa época o tenías un número 9 o tenías un número 10. Y si tenías un número 10 en la espalda, en tu camiseta, lo normal, casi lo que siempre pasaba, era que tus amigos, para romperte la bola, veían tu número 10 y decían, che, se te cayó el 8. Lo primero que te decían, o sea, para que vean cómo el estigma del número 108 se arraigó culturalmente en el país. O sea, el número va a estar eternamente ligado con ese tema. Al punto de que muchos de nosotros éramos nenes, no sabíamos nada de la historia, pero ya relacionábamos el número 108 con eso. Imagínense, lo usábamos para burlarnos y para insultar y demás. Obviamente que eso no está bien. Lo cuento como una anécdota para que se den cuenta de hasta qué punto llegó el tema, ¿no? Y bueno, después están las conjeturas acerca del caso de Bernardo Aranda. Había rumores acerca de que el director de Radio Comuneros probablemente había tenido algo que ver. ¿Quién era el director de Radio Comuneros? Un locutor muy famoso de la época que se llamaba Juan Bernabé. Juan Bernabé es padre de uno de los periodistas deportivos más grandes de la historia de nuestro país, que es JJ Bernabé, que ahora lo vamos a escuchar, que todo el mundo lo conoce como el eterno comentarista de los mundiales en Canal 9, que ahora va a volver a comentar un mundial, ahora que Paraguay va a volver. Siempre, o sea, Juan Bernabé incluso llegó a ser detenido en su momento por lo ocurrido, pero bueno, después salió bastante rápido. Nunca se comprobó que él haya tenido algo que ver. El sobrino de Bernardo Aranda cuenta esta anécdota de que tenían una relación muy estrecha Juan Bernabé con su tío, pero bueno, nunca se llegó a comprobar nada. Lo que hace la película en ese sentido es tomar la historia real, cambiar los nombres de los personajes y adaptarla a una cuestión
meramente ficcional, aunque con mucha base en lo que pasó realmente. La película comienza, Narciso es básicamente Bernardo Aranda, Juan Bernabé es básicamente el director de la radio Capital en la película, que en la película se lo apoda Lulú. Radio Capital es Radio Comuneros. De hecho, me encantó cómo recrearon lo que era Radio Comuneros en aquella época. Como dije, mi mamá, que había entrado a las viejas oficinas de Radio Comuneros, me habla de que ella llegó a entrar ahí. Me habla de que, como dije, vos entrabas estaba en la fachada, vos entrabas, había una escalera y al fondo de la escalera había un enorme auditorio. Eso se retrata muy bien en la película. Usaron un edificio que está en la zona de Presidente Franco y Yegros, que creo que le pertenece al Conservatorio Nacional de Música. Lo sé porque yo fui ahí, cuando estaba estudiando en el Conservatorio Nacional de Música, fui ahí a practicar y demás. Entonces usaron ese edificio como para recrear la radio, lo cual le salió muy bien. Martínez en ese sentido fue muy bueno y muy hábil. Y bueno, hablando un poco de los actores, el protagonista principal, Narciso, está interpretado por el joven Dilo Romero. El coprotagonista, que es el director de la radio Lulú, está interpretado por Manuel Cuenca, ya vamos a hablar de él. Arturo Fleitas, un actor que ya tiene bastante experiencia trabajando con Martinezzi, habiendo participado de hecho en Caraí Norte, hace de Drácula. Margarita Irún, otra que repite con Martinezzi, que fue protagonista en Las Herederas, acá actúa como Goya, una de las directivas de la radio, junto con el personaje de Manuel Cuenca, perdón. Y hay dos actores internacionales con mucho protagonismo. Mona Martínez, que hace de Nenucha, que es una casera de una pensión en la que vive el protagonista Narciso. Y Nahuel Pérez Vizcayart, un actor argentino que hace del señor Wesson, que es básicamente una especie de funcionario de la embajada norteamericana, que tiene un papel bastante importante, porque básicamente él también es lo que, bueno, en la película dicen invertido, él también es homosexual y bueno, tiene una especie de relación de cercanía con Narciso, al mismo tiempo que el propio Lulú, interpretado por Manuel Cuenca, como que tiene también una especie de cercanía con él, con el protagonista, de feeling, por decirlo de alguna manera. A ver, básicamente cómo se desarrolla la película, vamos a intentar explicar eso. La película arranca con la muerte de Narciso, con el fallecimiento de Narciso quemado en su habitación, en su pensión, muy similar al caso de Bernardo Aranda. Se ve que él, antes de morir, antes de fallecer, él estaba a punto de dejar la radio, en la que ya era una estrella, por presentar rock and roll y por bailar y demás con la gente. Y bueno, justo ahí, después de eso, termina muriendo calcinado. Acto seguido, la película hace un flashback y nos devuelve a un año atrás, a cuando el director de la radio Lulú conoce a Narciso, que en un principio comienza siendo un mero trabajador de la radio más, que de a poco como que intenta decirle a Lulú, al director de la radio, que se anime a pasar rock and roll en la radio, que se anime a pasar más rock and roll, porque en esa época solamente se pasaba música paraguaya y por ahí música clásica. Obviamente Lulú se niega en un primer momento, pero bueno, Narciso al parecer se da a entender en la película que bueno, el personaje de Manuel Cuenca se empieza a sentir atraído por Narciso, y es como que, bueno, esto pasa mucho en la vida real, ¿no? Que de repente hay jefes que se sienten atraídos por algún funcionario, alguna funcionaria, y empiezan a hacerle más caso del que le harían a otro funcionario, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, el personaje de Lulú, como se siente atraído hacia Narciso, como que le empieza a dar las oportunidades que él pedía, como locutor y demás, y empieza a aceptar la idea de que se pase rock and roll en la radio, siendo él, por supuesto, el principal presentador. Eso causa, obviamente, que Narciso salte a la fama. Disculpe, tengo que tomar algo porque estoy hablando sin parar. Narciso salta a la fama, se hace conocido entre los oyentes de la radio. Hay que entender que en esa época no existía la televisión todavía acá en Paraguay, por ende la radio era el medio de comunicación por excelencia. Se hace famoso sobre todo entre los jóvenes. Cada vez que él presenta su programa en vivo con gente en el auditorio se llena, se convierte prácticamente en una estrella. Y la película nos empieza a dar vistazos de su vida
de su vida oculta, por decirlo de alguna manera, siendo una especie de, bueno, siendo obviamente homosexual, metiéndose con hombres, empieza a tener un acercamiento hacia el señor Wesson, que es el funcionario de la embajada norteamericana, que visita la radio en un primer momento como eso, como un representante de la embajada norteamericana. Empieza a tener feeling con Narciso, y lo que se da a entender es que Lulu, que por lo visto que se da a entender en la película que es un homosexual reprimido, también al sentirse también atraído por Narciso, empieza como a sentir celos de la relación que tienen ambos y demás. De hecho, constantemente le reclama a Narciso sobre eso, sobre la vida que él lleva. Se hace también un muy buen retrato de cómo era el poder, porque, a ver, el señor Wesson, si bien era homosexual, al ser un funcionario de la embajada norteamericana, contaba con cierta protección. Él podía básicamente hacer lo que quería. Y además él estaba impulsando con mucha fuerza la creación. En la película se ve que eso me encantó. Se ve que la embajada norteamericana estaba detrás de la creación del primer sistema de agua potable que hubo acá en Paraguay, que es Corposana. Corposana fue creado en gran parte con la ayuda del gobierno norteamericano. Y claro, este hombre, el señor Wesson, como empleado, como funcionario de la embajada norteamericana, tenía mucho que ver con eso. Se ve de hecho el acto de inauguración de Corposana, lo recrea muy bien. Esa parte me encantó de la película. Y nada, a ver, a medida que va avanzando la película, vemos como esa tensión existente entre Lulu, que empieza a sentir celos de Narciso, a la par que Narciso es fundamental en su radio porque está teniendo muchísimo éxito. Vemos los problemas que tienen, vemos también la relación que tiene Narciso con Wesson, vemos la relación algo extraña que tiene con su casera Narciso, porque Narciso es como que es homosexual, pero al mismo tiempo también anda con mujeres, medio como una especie de taxi boy medio raro, pero con mujeres, a pesar de que él es homosexual. Es muy ambiguo todo en ese sentido. Y bueno, finalmente llega un momento en el cual volvemos al inicio, en el cual vemos la muerte de Narciso, que la vemos al inicio, la vemos de vuelta al final. Y lo que hace básicamente la película es intentar explicar a lo largo de su 1 hora y media que dura, no es una película larga, las posibles razones detrás de la muerte de Narciso. Insinuando que, bueno, la relación que tenía con el empleado de la embajada norteamericana y los problemas que tenía con el personaje de Manuel Cuenca, con Lulú, digamos que podían haber tenido mucho que ver en todo eso, en el contexto del ambiente represivo que ya se estaba empezando a instalar durante la dictadura de Stroessner. En cierta manera, como que la película deja todo al aire, deja que uno lo suponga todo o lo intuya. Esto podría ser un digámosle un defecto de la película. Habrá gente que te dirá que sí. Para mí está bastante bien, porque es como que deja que uno intuya por qué pasaron las cosas, no te lo termina de decir todo, que a mí me parece bastante realista, porque en esa época, y de hecho en Paraguay en muchos sentidos las cosas se siguen manejando así, hay ciertas cosas que ocurren que nadie te explica explícitamente por qué pasaron, pero es un secreto a voces la razón por la que pasó. Tipo, no sé, para que se den una idea, a uno lo echan del trabajo, por ejemplo, y técnicamente no hay ninguna razón. Uno se pone a pensar, ¿y por qué me están echando? Si yo no hice nada malo, y también soy útil y demás. Hasta que de repente uno empieza a pensar y dice, hace 2-3 meses pasó esto, que no tiene específicamente que ver con el trabajo, pero es algo que, aunque no tenga que ver con el trabajo, puede que haya molestado a la gente que maneja tu trabajo, que maneja la empresa en la que estás trabajando. No te lo dicen, pero al echarte, tácitamente te están diciendo que fue por eso. Qué sé yo, no sé. Te multaron por no usar casco cuando estaba, no sé, te multaron porque manejaste en pedo, ponele. Eso sale en los diarios,
o en los medios de comunicación, sale tu nombre, qué sé yo, no te echan, pero los 3 meses te echan, no te dicen por qué, y vos inferís que es por eso, porque, no sé, la empresa pensó que le daba mala imagen. A pesar de que no te lo dicen, medio que intuís que es por eso, y todo el mundo asume que es por eso. Bueno, digamos que la película entra en ese terreno. Es como que Narciso muere, no se establece muy bien la razón, o sea, no se termina de dilucidar la razón, no se termina de explicar, digamos, la razón por la cual muere, quién lo asesina, pero se da a entender de manera muy sutil cuál es la razón, y la razón es su homosexualidad y los problemas que tenía con la gente con la que, digamos, el entorno en el que andaba, y los problemas que tenía con ese entorno. Creo yo que funciona bastante bien. Lo que me gusta también lo que me gusta muchísimo de la película es la recreación de época. Me encanta, o sea, las escenas en donde hacen en donde hacen las radionovelas, me parece que se recrearon de manera magistral. Mi mamá se acuerda mucho de esa época porque ella recuerda las radionovelas que había en esa época, y cómo recrean las grabaciones de las novelas que se hacían en vivo con el público, me parece magistral. Después me gusta mucho el hecho de que Martinezzi, al saber que había muchas limitaciones para recrear a una asunción de finales de los 50, utiliza recursos muy hábiles para intentar como que la película se desarrolle en planos como muy cerrados para que no se vea mucho del entorno, planos muy oscuros para que no se vea mucho del entorno, y así no se noten ciertos elementos que podrían sacarte de la época. Él es muy hábil para eso. Como dije, él recrea la radio Comuneros utilizando un edificio que está en el centro y lo hace de una manera genial. Y ya en la cuestión actoral, creo que Manuel Cuenca es el que lo hace mejor, sin duda. O sea, la actuación que él hace como el director de la radio le salió genial. Él además tiene bastante experiencia porque él, además de actor, es comunicador, lo ha sido durante muchísimo tiempo. La voz que hace del locutor le sale genial para la época, para recrear lo que eran los locutores en la época. Manuel Cuenca, sin duda, que es un gran actor. Está muy bien aprovechado en esta película. Era un personaje que prácticamente podríamos decir que él nació para interpretar a este personaje, a Lulú. Lastimosamente Manuel Cuenca estuvo un poco en el centro de la polémica en los últimos meses porque, bueno, se viralizó una imagen de él pidiendo plata en la calle, diciendo que no tenía nada, cuando en realidad parece que no era así. Bueno, ya no me quiero meter en eso porque acá estoy hablando de su laburo como actor, y su laburo como actor en esta película realmente es maravilloso. Hay algunas escenas que sí en la película me chirrían un poco y que me resultan poco creíbles. En particular una en la cual el personaje de Manuel Cuenca, Lulú, luego de más o menos enterarse que Narciso estaba enrollado con este muchacho, el funcionario de la embajada norteamericana, luego de enterarse de eso, digamos en un ataque de rabia y de celos, vuelve a la radio y lo despierta en plena noche, al operador de la radio, un operador que habla guaraní. Eso es otra cosa que se destaca mucho en la película, el uso del guaraní me encanta. Martinezzi sabe usar muy bien el guaraní, lo ha usado prácticamente todos sus trabajos. En Las Herederas creo que fue la película en la que menos usó el guaraní, pero entre Caraí Norte, Calle Última y esta película el guaraní se usó muchísimo y lo usa de una gran manera Martinezzi. Todos los actores lo interpretan muy bien hablando en guaraní. Y la cuestión es que, bueno, Manuel Cuenca va hasta donde está el operador duerme al costado de su consola en una pequeña piecita. Manuel Cuenca va en plena noche, el personaje de Manuel Cuenca lo despierta y es como que lo quiere, lo que se insinúa es que le obliga a que se saque la ropa, obviamente, y lo que se insinúa es que básicamente estaba buscando violarlo, con el perdón del término, ¿no? Espero que YouTube no me funde no me haga problemas por haber dicho esa palabra. Básicamente lo que se deja ver es que Manuel Cuenca estaba a punto de abusar de él. ¿En qué sentido digo que no me resulta creíble esa escena? A ver, yo soy una persona que ha trabajado en radio durante muchos años, y créanme que si hay una persona con la que no podés joder es con el operador, porque el operador tiende a ser uno de los funcionarios más importantes probablemente de la radio, porque es el que hace que la radio salga al aire básicamente,
a través de la consola, y es uno de los funcionarios que menos paciencia tiene. Vos con él no podés joder bajo ninguna circunstancia. Y el operador de Radio Capital en la película, cuando Manuel Cuenca se insinúa que Manuel Cuenca quiere abusar de él, parece como muy sumiso, muy no sé, muy débil, muy vulnerable, y le pide, no, por favor, jefe, o todo en guaranino, no, por favor, jefe, no me haga esto, qué sé yo, y es como, no, un operador no te va a reaccionar así. Un operador de radio que tuviese esa situación lo hubiese antes de que Manuel Cuenca, o el personaje de Manuel Cuenca, siquiera le pidiera que se saque la ropa, ya le hubiese pegado una trompada. Y no le importaba perder su trabajo, no. Créanme que esa escena me resultó muy poco creíble, pero bueno, son detalles, ¿no? Al final el personaje de Manuel Cuenca desiste y no abusa de él. Y bueno, lo otro que me maravilla en la película es la música. Obviamente la presencia del rock and roll en la película es maravillosa, pero al mismo tiempo combinada con la música paraguaya, con la música folclórica, se da un poco esa dicotomía que persistió en la radiofonía paraguaya hasta incluso entrado a los 2000, de que la música extranjera, entendiéndose el rock and roll, era música que no debía difundirse más que la música paraguaya, que la música paraguaya siempre tenía que estar por encima. Un pensamiento retrógrado, de luego. Se ve muy bien eso reflejado en la película. Hay un momento maravilloso que es cuando el funcionario de la embajada lleva a su banda de rock a tocar al auditorio de Radio Capital, y la cantante de la principal figura de la música paraguaya que cantaba en la emisora, de repente se pone a cantar con el rock and roll. Eso fue para mí una escena maravillosa. Obviamente eso genera problemas entre Narciso y Lulú, porque Lulú le dice, ¿cómo vas a hacer que Chilita Montiel, la emperatriz de la música paraguaya, esté cantando rock and roll? La estás prostituyendo. Es espectacular. O sea, la película tiene momentos que son increíbles en ese sentido. Después está el final. Que... A ver... Es increíble, pero Martinezzi tiene, por lo visto, un problema con los finales, porque es la segunda vez que me pasa eso con un final suyo en una película. No voy a hablar del final de Las Herederas como tal, porque espero poder analizar la película en su momento, pero el final de Las Herederas a mí me dejó un poco seco por el mensaje medio raro que deja, que a mí me pareció medio hasta reprochable en cierto punto. Y este final de Narciso termina básicamente con Manuel Cuenca volviendo a encabezar la radio como locutor y director, presentando un show de música paraguaya, que la película termina con la cantante de música paraguaya y su guitarrista acompañante cantando y tocando la ópera, y termina ahí. Me pareció un final demasiado seco. Yo más o menos entiendo lo que Martinezzi quería intentar explicar con eso. Es como que yo lo que creo yo que quería demostrar Martinezzi con eso es que Narciso muere, sí, se arma un escándalo, qué sé yo, pero todo queda en el opareí y la vida sigue como si nada, y es como que acá no pasó nada, miremos para adelante y no pensemos en otra cosa. Y la radio vuelve a ser lo que era antes, y Manu Cuenca, el personaje de Manu Cuenca, Lulu, vuelve a ser un locutor respetado. La radio vuelve a simplemente centrarse en la música paraguaya y nada más. El rock and roll desaparece. Es como que el mensaje del final es un mensaje un tanto oscuro, en el que dice que al final, a pesar de la tragedia, todo el mundo siguió su vida y al final no importa nada, o no importó nada, todo fue en vano. Sí, yo entiendo eso. Lo que pasa es que, no sé, me hubiese gustado que no fuese tan seco. Es la segunda vez, como dije, que Martinezzi tiene este problema en el final, al menos yo lo veo como un problema. Pero bueno, es un detalle igual. No es como tal un final malo, es más bien un final un tanto medio que me descoloca, un tanto anticlimático, un término que suelo usar a veces. Pero fuera de eso, no es tampoco un mal final. Y la película en líneas generales es muy buena. Eso sí, yo la recomiendo, desde luego que la recomiendo. O sea, no pierdan la oportunidad de ir a verla. Es una película buenísima,
Pero lo que sí les advierto es que si van a ver una película dinámica con un ritmo acelerado, acostumbrado, digamos, adaptado a la generación TikTok, olvídense. Si van a ir a ver la película, vayan con paciencia, vayan, siéntense en la butaca e intenten tenerle paciencia a la película. Si le tienen paciencia, la van a disfrutar. Pero si van buscando brillitos, no la van a disfrutar. Este es el tipo de película que uno tiene que sentarse y de manera reflexiva verla. No busquen, como dije, no busquen el dinamismo típico de una película de hoy en día que busca que no te distraigas cada 2 segundos. No busquen eso. Vayan realmente a disfrutar esta película porque realmente vale la pena. Martinezzi, más allá, como dije, de las discrepancias que yo pueda tener con su manera personal de pensar a nivel político, que tengo bastantes discrepancias con él, me estuve viendo, de hecho, una entrevista ahora, antes de hacer este análisis, me estuve viendo una entrevista suya con Eduardo Filártiga, con Filártiga de Latitud 25, y bueno, dijo algunas cosas que lo que pasa muchas veces con la gente que tiene esta tendencia ideológica, ¿no? Que se acuerdan de ciertas cosas pero de otras no. Pero bueno, más allá de eso, Martinezzi es un gran director, uno de los mejores que hemos tenido, que estamos teniendo de hecho en lo que es la filmografía paraguaya. Hizo otra gran película, Las Herederas, ya era muy buena, esta también es muy buena. Hay que apoyar este tipo de cine, hay que apoyar el cine paraguayo. Es importante que estas películas lleguen a ser exitosas acá. Me alegró mucho ver que la sala estaba relativamente llena cuando yo fui a verla el viernes. Ojalá en este fin de semana que está terminando haya seguido con ese ritmo. Y nada, la recomiendo 100%. Narciso es una gran película paraguaya. Y como dice la miniatura, es un vistazo a un Paraguay que 100% ignorado por la historia, sobre todo por el hecho de que casi no hay archivos acá de esa época, y que está muy bueno que una película rescate eso y nos haga sobre todo reflexionar sobre nuestro pasado como para intentar mirar para adelante y ver qué hacer. Fuera de eso, nada más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, espero que les haya gustado el análisis de hoy. Si fue así, denle me gusta, sigan al canal, compartan mi trabajo para que llegue a más gente. Espero que hayan tenido la paciencia de escucharme durante casi 1 hora, porque son 52 minutos ahora los que he estado hablando. Y nada más que decir. Espero que el próximo jueves o viernes estemos lanzando un nuevo video. Volveremos probablemente con la programación habitual, hablando de rock nacional. Pero ya yo me planteo la idea de que estos análisis cinematográficos se mantengan. Y también los análisis de artistas extranjeros. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.